Una vez más, bienvenidos a nuestro devocional. Estamos tan contentos por haber podido llevar esta serie del Yo Soy de Jesús. Y hoy concluimos cuando en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, la Escritura lee: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La palabra de Dios le llama el amén. La palabra amén tiene mucho más significado de lo que nosotros pudiéramos suponernos. Y este es un título que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que esta palabra amén se trata de una palabra hebrea que fue adaptada adecuadamente por nuestro idioma, o la mayor parte de los idiomas donde se practica el cristianismo. Y esta palabra tiene una vitalidad en sí misma, amén. Tiene fuerza en ella, tiene vitalidad. Es que representa en sí una feliz circunstancia. Y por eso tienen fuerza. Y se ha trasplantado esta palabra a otros lenguajes. Nos da un presagio de la adoración unida. Indica también la voluntad del Señor de que la raza hebrea no sea olvidada por su iglesia y que la lengua de su buen amado Israel aún suene dulcemente en su oído. ¿Qué significa amén? Amén significa verdadero. Amén significa fiel. Amén significa cierto, o así sea. Pero cuando tomamos nota del por qué lo hacemos, lo vamos a entender mucho mejor. El amén tenía 3 formas de significado profético. Primero, era usada en un principio o sentido afirmativo. Era para afirmar. Cuando una persona quería darle una especial autoridad a sus palabras, comenzaba o terminaba, concluía con la palabra amén. Y así declaraba como si fuera el decir sí, sí, afirmativamente. El amén era la declaración de un hombre honesto, que era amante de la verdad. Y con toda seguridad, el amén declara: así es. El Salvador nuestro, Jesús, utiliza el término frecuentemente. La palabra que nosotros traducimos de cierto, es la palabra amén. Cuando leemos en la Biblia de cierto, en sí es la palabra amén. Juan tenía una visión muy aguda en cuanto a los diferentes estados de ánimo de Jesús. Y él observa una fidelidad en él que nunca falla. Jesús nunca falla. Él, lo repito, nunca falla. Por eso la repetición de esta palabra existe allí. Él lo establecía cada verdad que iba a enseñar, repitiendo 2 veces la palabra amén. O sea, de cierto,
siempre lo hacía al principio de lo que él iba a decir o iba a declarar. Y luego miramos el segundo concepto o sentido de la palabra amén. Y puede ser interpretado como consentir. Hay un caso memorable en cuanto al caso de la mujer que tenía que tomar las aguas amargas que traen maldición. Cuando ella tomaba o bebía de las aguas amargas, estaba estableciendo que se había sido culpable del crimen que se le imputaba ante su puerta. Resultados terribles vendrían como efecto de esa agua. Ella, al momento que tomaba esta agua, decía, amén, amén, así sea. En otras palabras, ella estaba dando el consentimiento para que tales cosas y tales dolores cayeran sobre de ella si ella era culpable. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es cuando el pueblo se reunió sobre el monte Ebal y el monte Gerizim. Cuando se leían las amenazas y se leían las bendiciones a todo el pueblo para que las escuchara. Y cuando se leían, la gente decía, amén, amén, que así sea. También en el libro de Nehemías encontramos lo mismo. Cuando Esdras bendecía a Jehová, el grandioso Dios, toda la multitud respondía, amén, amén, alzando las manos. Y entonces encontramos un tercer significado de la palabra amén, que podríamos llamar peticionario. Y este sentido lo usamos siempre al final de nuestras oraciones. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, no es un modelo completo de oración, a menos que concluya con amén. En la iglesia primitiva era una costumbre que la congregación entera dijera amén. Pablo habla de esa costumbre en su pasaje que escribe a los Corintios, en donde habla de personas que oran en lenguas desconocidas. Y él dice, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. En Roma la gente estaba acostumbrada a decir amén. En las reuniones de los primeros cristianos, y lo hacían de una manera muy sincera y con fuerza. Y lo hacían con tanta fuerza que cuando todos lo repetían, parecía el rugido de una catarata o el estallido de un trueno. Hay irregularidad hoy en muchas iglesias cuando se dice amén, a veces fuera de lugar. Por ejemplo, un hermano está testificando que estaba pintando su casa y se cayó de la escalera y se rompió un brazo y alguien gritó amén. Está fuera de lugar. Muchas veces lo utilizamos por costumbre. Es algo totalmente irregular, muy irregular. Decimos amén por costumbre. Decimos amén sin saber qué es lo que estamos afirmando. La Biblia declara que toda criatura se levante y ofrezca honores especiales al Rey, que los ángeles desciendan con himnos. Y luego dice, y tú tierra, repite el largo amén.
Jesucristo da consentimiento a la voluntad de Dios y da consentimiento al propósito de Jehová. Él da un amén a la voluntad de Dios. Es de hecho ese amén el eco de su vida. Es de hecho ese amén eco en su muerte de los propósitos eternos del Altísimo. También tenemos que declarar que Jesús es el amén, en el sentido de petición. Pues todas las oraciones que hacemos terminan en amén. Y Él da la fuerza y el poder a nuestras oraciones. Él es el amén a nuestras súplicas, es el amén en nuestra oración, lo que las hace prevalecer ante el trono maravilloso del Altísimo. Y por eso Jesús se llama el amén. Hablábamos que Jesús es Alfa y Omega. Él es el amén. El amén al principio y el amén al final. Y dentro de nuestra relación debemos de confiar en Él. Vamos a ver varios puntos en los cuales Él es el amén de Dios. No podemos ser sal de la tierra sin el amén de Dios. No podemos ser luz en el mundo sin el amén de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, en ese momento Él fue el amén de Dios a la larga lista de las profecías que se habían escrito. Algunos habían hablado, como Isaías, en una forma evangelística, había declarado la venida del Mesías. Otros en una forma legal en cuanto a la ley, como Moisés. Pero el testimonio de Jesús tenía el mismo efecto, que en Él nacería de una virgen, que sería al mismo tiempo el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y estas promesas se siguieron, todas ellas, cada una manifestando la venida del justo. Pero no había un amén a ellas. Eran cosas esperadas, pero todavía no era la sustancia. Pero en el silencio de la medianoche, los ángeles cantaron dulcemente que Él venía y comenzaron a cantar: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Ese fue el amén, porque se cumplió la profecía bíblica. Se cumplió los decretos a través de la ley del advenimiento de Jesucristo. Jesucristo fue el amén de Dios a todos los tipos levíticos. Él fue el amén de Dios como Él fue el cordero ofrecido en la mañana. Él fue el cordero ofrecido a la caída de la tarde. Él fue la vaca alazana que se ofrecía. Él era las tórtolas. Él era los 2 pichones cuya sangre rociaba el altar. El novillo del sacrificio. El macho cabrío del sacrificio de expiación. Él era el rociado abundante de la sangre. Todos eran el reconocimiento de la fe en Él, de la declaración de Dios. Dios le decía a través de esto al hombre que había provisto un sacrificio.
Cuando Cristo vino, y especialmente cuando fue a la cruz como una víctima hacia el altar, Él fue colocado en ella, y entonces fue que Dios solemnemente agregó el amén a lo que de otra manera eran tipos y sombras, cuando declaró Jesús: consumado es. Y así se cumplieron todos los tipos, todas las profecías, todas las sombras de la ley ceremonial. El amén está fijado para los propósitos, para las profecías, para los tipos. Y debemos de considerarlo, que ese amén es majestuoso y ese amén representa su ley. Fue un amén muy solemne el que Dios dio en la cima del monte Sinaí. Durante toda la Escritura, la Biblia declara que el alma que pecare morirá. La Biblia declara: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero allí está el Hijo de Dios, el que no ha pecado, el que no tiene mancha, pero se le han imputado todos los pecados del pueblo. Nunca había quebrantado la ley, pero todas nuestras transgresiones, cada vez que usted y yo quebramos la ley, fueron colocadas sobre de él. Y ahora, el sustituto del pecador. La ley declara, porque nuestros pecados están sobre de él, que él es maldito, pero no tiene pecado sobre él. Y el Padre consentirá que su amado sea hecho maldición por nosotros. El Dios, hablando en su palabra, dice: levántate, espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. ¿Puede eso ser así? Sí, así es. Él dice amén. Y qué terrible amén cuando la sangre corría desde sus sienes a través de todo su rostro, corría por sus manos y por su costado y por sus pies. Pero ese amén en el Gólgota, donde el Salvador es escarnecido, despreciado y rechazado, atado a la columna romana, quebrantado por los golpes que recibió, teniendo a su alrededor escarnecedores, una corona de espinas. Ahí despreciado fue y rechazado por el pecado de todos nosotros. Pero Dios cumplió allí el amén, el cumplimiento de la profecía, porque murió. Pero el amén no terminó allí, era una etapa de ese amén. Tú puedes declarar tus amenes, tus victorias, tus triunfos, cada día de tu vida, porque Dios cumplirá una etapa. Ese amén no era el final, sino el cumplimiento de un propósito, de algo glorioso que sucedería, que traería otro amén. Y ese amén llegó el día de su resurrección. Él es el amén. Él es cierto, cierto, cierto. Él es verdadero. Él no falla. Él está contigo y conmigo. Podemos perder nuestra confianza en todas las cosas, pero no en el amén. Él es el cumplimiento de todo y en todo. En Él se regocija Dios, y se regocijó de tal manera que lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy puedes confiar y depender de Él con toda seguridad que dependiste ayer.
Él fue el amén en tus enfermedades. Él fue el amén en tus necesidades. Él fue el amén en tus problemas familiares. Y Él sigue siendo el amén hoy para tu vida. Que Dios te bendiga y que tu día se llene de esperanza y de bendiciones de parte de nuestro Salvador, el amén del Apocalipsis. Que Dios te bendiga.